Vamos a continuar nuestro curso de cálculo diferencial en el tema de la unidad de límites y concretamente nos vamos a centrar en lo que es límites laterales. ¿De qué trata este tema? Bueno, si tú observas aquí te estoy mostrando una pequeña tabla que seguramente ya te resulta bastante familiar, puesto que es la tablita que manejamos en el problema de la recta tangente. Aquí ilustramos la idea de qué pasaba cuando nos acercamos a un número A. En este caso el número A era 1. Y observa cómo en esta primera columna de esta tabla te estás aproximando a ese número A por números que se encuentran a su izquierda. El 0, el 0.5, el 0.9, 0.99, etc. Pero también lo hicimos acercándonos por números que se encontraran muy cerca del número A, pero por su derecha, como el 2, 1.5, 1.1, etc. Y date cuenta que al acercarte ya sea por la izquierda del número A o por la derecha del número A, siempre nuestra regla de correspondencia f de x nos iba aproximando a un número, como puedes observar en las columnas que acabo de resaltar. Y ese número lo llamamos L. En este caso podemos decir que la respuesta de este límite calculado mediante tablas era el número 2. Porque ya sea que me acercara por la izquierda o por la derecha, eso no cambiaba. La regla de correspondencia se aproximaba a ese número 2. Quizás en este momento tú te puedas hacer una pequeña pregunta, no sé si te lo has hecho ya, pero la cuestión sería la siguiente. Sin importar si yo me acerco por la derecha del número A o bien por la izquierda del número A, ¿siempre se va a cumplir que mi regla de correspondencia f de x se acercará a algún número L? La respuesta es no. No siempre va a ocurrir esto que con que tú te acerques por la izquierda y por la derecha siempre te vas a aproximar en f de x al mismo número. No siempre va a ocurrir eso. Y para estudiar esta parte es que entra el tema conocido como límites laterales, para ver qué pasa en los casos de cuando no te acerques al mismo número con tu regla de correspondencia. Para ello, vamos a entrar básicamente a lo que es saber cuándo existe un límite. Para que el límite de una regla de correspondencia a una función exista, conforme x se aproxima a un número determinado, básicamente depende del comportamiento de nuestra función cuando f de x cuando x tiende hacia ese número a. Para ilustrarte esta idea, observa esta gráfica que te estoy mostrando aquí. Si tú observas, esta es la curva que representa la gráfica de y igual a f de x. Aquí está el número a al cual se va aproximando nuestra letra x. Entonces observa que si yo me aproximo al número a por su derecha, es decir, por esta parte, significa que tengo que tomar valores sobre el eje x, pero que estén siempre a la derecha del número a, o sea, valores más grandes que el número a. Y date cuenta que por cada valor que yo tomo en el eje x, aquí puedes observar cómo voy a obtener una altura, es decir, voy a coincidir con una altura en la gráfica. Porque recuerda que cuando tú vas tabulando, tienes por lo general los valores para x y los vas sustituyendo en tu regla de correspondencia. Al elegir un número por la derecha del valor de a en el eje x, vamos a pensar que fuera, no sé, un 5, al sustituirlo en tu regla de correspondencia te da, por ejemplo, no sé, un 10. Y ese 10 está representado aquí, mediante esta altura. Ese 10 es ese puntito. Y date cuenta cómo te vas acercando más al número a y esta curva también va acercándose a algún valor en específico. ¿A qué valor en específico se va acercando esta altura? A este punto que te estoy resaltando. Y ese punto gráficamente es el número L. Pero date cuenta cómo nosotros, si nos vamos aproximando por la izquierda del número a, también mediante alturas me voy aproximando cada vez más a ese número. Entonces, eso básicamente es lo que tiene que suceder para que podamos decir que un límite exista. Pero todavía hay que detallar más este punto. Y para que te lo explique de una manera más clara, vamos a ocupar ya variables números. Aquí tengo la regla de correspondencia que en este caso es x sobre el valor absoluto de x. Si tú analizas detenidamente esta regla de correspondencia, ¿quién no forma parte de su dominio? El dominio de f aquí serían todos los números reales excepto el 0, es decir, quedaría de menos infinito, 0, unión 0, infinito. Quiere decir que esta regla de correspondencia está definida para cualquier número real, pero no para el 0. Pero curiosamente, en este ejemplo, vamos a ver qué pasaría si se nos pidiera, por ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0. Pero para hacer eso, tú observa que estás involucrando un valor absoluto. El valor absoluto, ¿cómo se trabaja? Tienes que recordar la definición número 5. Para recordar la definición número 5, te la voy a escribir aquí para ahorrar un poco de espacio. Si tú recuerdas, nos decía que el valor absoluto de x era igual a la misma x si x era una cantidad mayor que 0, pero era su inverso aditivo si x era una cantidad negativa. Esto era lo que decía la definición 5 en números reales de valor absoluto. ¿Qué me da a entender eso? Observa aquí, en la parte izquierda te estoy mostrando la gráfica de x sobre el valor absoluto de x. A mí me interesa saber cuando x valga 0, o sea, cuando x tiende a ese número 0. Ese 0 aquí está en el origen del sistema de coordenadas. Date cuenta que por la derecha del 0, la gráfica se encuentra en el valor de 1.
Y por la izquierda de 0, la gráfica se encuentra a la altura de menos 1. ¿Por qué está ocurriendo esto? Por lo siguiente, observa aquí tu regla de correspondencia y nota cómo x sobre valor absoluto de x se escribe como x sobre x. ¿Por qué? Porque se deben considerar dos posibilidades para el valor absoluto. La primera es que el valor absoluto se está considerando como una cantidad positiva. Por eso decimos que su valor absoluto es la misma x, sin las barritas de valor absoluto, porque aquí este caso es si x es una cantidad positiva. Entonces es por eso que el valor absoluto de x solo se pudo poner como la x por la definición 5 de números reales. Y lo que va a pasar aquí es que va a quedar x entre x se convierte en la unidad. Pero ahora, la otra posibilidad, ¿qué pasa si x es menor que 0? Si x es menor que 0, por definición de valor absoluto, las barritas de valor absoluto de x van a ser reemplazadas por menos x. Y aquí obsérvalo. Y x entre menos x te va a dar menos 1. Entonces podemos darnos cuenta cómo este cociente, si x siempre es una cantidad positiva, siempre va a dar 1 positivo, pero si x es una cantidad negativa, este cociente siempre va a dar menos 1. Y si x es igual a 0, no me interesa, porque vamos a hablar de límites y concretamente aquí cuando x tiende a 0. Y recuerda que cuando hablamos de límites, nunca nos interesa exactamente ese valor al cual me aproximo, solo los valores que se encuentran muy cerca de ese número, o sea, los mayores que 0 y menores que 0. Vamos a plasmar ahora estas ideas como si nos hubieran pedido calcular el límite. Si yo te pidiera calcular el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el valor absoluto de x, probablemente aquí tú dirías, no puedo sustituir simplemente porque caiga una indeterminación entre 0, ni tampoco puedo factorizar, ni tampoco puedo racionalizar. Nada de las técnicas que les mostré en los videos anteriores funcionarían aquí. Sin embargo, ya te di la pauta de qué hacer debido a la explicación que está aquí. Tienes que visualizar que el valor absoluto de x puede ser negativo o bien puede ser positivo esta x o puede ser negativa. Y según el valor que sea de esa x, es que tú debes poner o aplicar la definición de valor absoluto. Por ejemplo, en este caso, si yo te vuelvo a mostrar, si x es una cantidad positiva, este límite lo podrías reescribir como el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x nada más. Y esto quedaría como el límite cuando x tiende a 0, en este caso de 1. Y eso va a dar como respuesta 1. ¿Por qué? Si te das cuenta ya puedes sustituir aquí, o sea, evaluar. Y al evaluar, pues no hay dónde sustituir. Por eso es que se pasa directamente el 1. Recuerda cuando evalúas una constante, pasa directamente la constante porque no hay dónde sustituir. Pero, ¿qué pasaría si el límite cuando x tiende a 0, ahora consideramos que x es una cantidad negativa, la x que va a estar aquí? Entonces, por definición de valor absoluto, eso quedaría como x entre menos x, y eso va a dar como respuesta el límite cuando x tiende a 0 de menos 1, y eso va a quedar como menos 1. Entonces date cuenta que si te acercas por la izquierda del 0 es menos 1, si te acercas por la derecha del 0 da un 1. Te lo pongo con numeritos. Imagínate, te interesa el límite cuando x tiende a 0, pero no puedo sustituir directamente el 0, así que voy a pensar en un número muy cercano al 0, pero por la derecha, por ejemplo, sería 0.1. Si tú lo sustituyes, sería 0.1 entre el valor absoluto de 0.1. Esto sería 1 positivo. Ahora un número muy cercano por la izquierda sería menos 0.1 entre valor absoluto de menos 0.1. Y valor absoluto de menos 0.1 es 0.1 positivo. Por eso, al hacer esta división, te va a dar menos 1. Entonces, date cuenta que si tomas valores negativos, te va a dar como respuesta este cociente menos 1. Y si tomas valores positivos, este cociente te da como respuesta un 1 positivo. Y así es como se deben estudiar los límites que involucren a valor absoluto, puesto que no puede ser una sustitución directa, porque en la mayoría de las casos voy a caer en una indeterminación. Y entonces tengo que analizar los valores muy cercanos por izquierda y por derecha. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es lo que aprendimos a hacer aquí en las tablitas, o lo que se está haciendo aquí gráficamente. Observa cómo gráficamente, si a ti te interesaba el valor 0, o sea, cuál es el límite de la función cuando te vas acercando cada vez más al 0, si estabas en partes positivas del eje X, la altura siempre iba a ser esta que está aquí. Y si tú te ibas a partes negativas, la altura siempre iba a ser esta que está aquí. Entonces date cuenta que entre más estuvieras cercano al 0 por la izquierda y por valores negativos, siempre te iba a dar como respuesta menos 1. Y si tú te acercabas por valores positivos, siempre te iba a dar respuesta como 1. Entonces son valores diferentes. Queda entender esto, que mi regla de correspondencia f de x, conforme x tiende a 0, o sea, el número a, mi f de x no se está aproximando a ningún número en específico. Porque si yo me acerco por la derecha, veo que me aproximo al 1 positivo. Y si me acerco por la izquierda, me aproximo a un 1 negativo.
Y aquí lo que se empieza a sospechar es que este límite no existe porque no me estoy acercando a un valor en específico. Entonces, estas ideas te las voy a plasmar en unas definiciones. Pero antes de plasmarlas en unas definiciones, quiero que tú observes o que me calcules de una manera muy rápida cuál sería el límite de f de x, donde f de x es este cociente, cuando x tiende a 2. Y te das cuenta, pasa un problema aquí similar, porque si tú sustituyes directamente el 2 en tu regla de correspondencia, vas a querer una indeterminación, porque va a quedar 2 menos 2 abajo 0 y valor absoluto de 0 es 0. División entre 0 no está definida. Como veo un valor absoluto y veo que no puedo sustituir ni tampoco factorizar ni racionalizar, voy a examinar cómo se va comportando esta función conforme tomo valores cada vez más cercanos al número de interés, que en este caso es 2, ya sea por su derecha o ya sea por su izquierda. Imagínatelo con números. Un número muy cercano al 2 por la derecha, ¿cuál podría ser? No sé, vamos a poner un 3 para que sean números enteros. Si tú aquí sustituyes el 3, ¿qué te va a quedar? 3 menos 2 sobre 2 por valor absoluto de 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 sobre 2 por valor absoluto de 1. Y esto que te va a quedar como un medio. Ahora toma un valor que se encuentre a la izquierda de este número 2. Un valor que esté a la izquierda. Por ejemplo, un 1 positivo está a la izquierda del 2. Entonces si tú sustituyes aquí ahora el 1, que es un número que está a la izquierda del 2, te va a quedar 1 menos 2 sobre 2 por valor absoluto de 1 menos 2. Y esto quedaría como menos 1 entre 2 por el valor absoluto de menos 1. Y esto va a quedar menos un medio. Entonces aquí me va pasando la idea de lo que ocurrió en el ejemplo anterior, en esta parte. Que si yo tomo valores más pequeños que 2, o sea, si me voy acercando por su izquierda, resulta que me va a dar menos un medio. Toma el número que tú quieras que se encuentre a la izquierda del 2 y siempre la respuesta te va a dar menos un medio, el que tú quieras, así sean decimales. Toma un número que esté a su derecha del 2, por ejemplo aquí el 3, o el número que tú quieras pero que esté a la derecha, y siempre te va a dar un medio. Gráficamente lo puedes observar. Si tú graficas esta cociente con valor absoluto, las gráficas van a ser estas dos rectas que están aquí. Lo que te da a entender es que si tú te encuentras por aquí o por aquí o por aquí, la altura de la función hacia su valor siempre va a ser un medio. Y si tú te encuentras a la izquierda del 2 por aquí o por aquí o por aquí, la respuesta siempre va a ser menos un medio, porque es la altura de la gráfica. En otras palabras, aquí otra vez observamos el mismo detalle que ocurrió en esta parte. Conforme yo me voy acercando ya sea al 2 por su izquierda o su derecha, el valor va cambiando. O es un medio o es un menos un medio, según en el lado en que yo me encuentre del 2. Eso da a entender que no me estoy aproximando a ningún número en específico cuando me voy acercando cada vez más al 2. Con decir que no me estoy acercando a ningún número en específico es que por el 2 por derecha me voy acercando a un número y el 2 por izquierda me voy acercando a un número diferente del que me acerqué por su derecha. Eso lo que me va a dar a entender es que el límite no existe porque no me estoy aproximando en un valor en específico. Te lo repito. Si tú al irte acercando tu número A de interés, en este caso observa como el número era 2, si te acercas por la derecha y te da un número, pero ahora te acercas por la izquierda de ese número A y te da un número diferente, da a entender que no te estás aproximando al mismo número, lo que implica que el límite aquí no existe, porque por derecha me acerco a un número y por izquierda me acerco a un número diferente. Aquí entonces decimos que el límite no existe. Y esto entonces te lo voy a plasmar en las siguientes definiciones. ¿Qué representa la idea de un límite lateral? La definición número 4 la vamos a llamar el límite por la izquierda. Sea f una función definida en un intervalo abierto, por ejemplo c, a, entonces el límite cuando x tiende a, y si tú observas aquí tu número a tiene un menos como si fuera un exponente. Este no se lee como a la menos, se lee como a por la izquierda. O sea, esto quiere decir el límite cuando tu número x se acerca cada vez más a por su izquierda de f de x va a ser igual a un número L. Esto es un límite por la izquierda. Y esta definición 4, si la aplicamos al ejemplo que acabo de hacer, quedaría de la siguiente manera. El límite cuando x se aproxima a 2 por la izquierda de x menos 2 sobre 2 por x menos 2, ¿a qué va a ser igual? Cuando yo me acerqué a números por la izquierda del 2, quiero dar a entender que me estoy acercando por números más pequeños que 2, es decir, los que estaban en esta parte que estoy, donde estoy pasando mi cursor. ¿Cuánto me dio cuando agarraba valores más pequeños que 2? Me dio menos un medio. Gráficamente lo puedo ver. Entonces la respuesta aquí sería menos un medio. Este es un límite por la izquierda. Y aquí es como se aplicó la definición 4. Observa cómo le puse al 2
el menos aquí porque estoy diciendo o estoy haciendo hincapié de que aquí me voy acercando al 2 por la izquierda y el número L en este caso es menos un medio porque fue el resultado de este límite. La definición número 5 corresponde a lo que vamos a conocer por límite por la derecha. Y esta nos está diciendo algo. Primero, que tu función esté definida en un intervalo abierto. O sea, para algún determinado intervalo que contenga el número a al cual estás estudiando. Entonces, tú te puedes acercar a ese número a por la derecha. Observa cómo aquí el más está como un exponente del a. Esto quiere decir derecha. También te puede dar un valor L. Si te lo paso a esta parte, quedaría de la siguiente manera. El límite, cuando x se aproxima a 2 por la derecha, de x menos 2 sobre 2 por valor absoluto de x menos 2, en este caso fue un medio positivo, porque al decir que me acerco por la derecha del 2, estoy dando a entender que voy a tomar valores más grandes pero cercanos al 2, ¿sale? Valores más grandes pero cercanos al 2. Cuando era a la izquierda, era valores más pequeños pero cercanos al 2. Tampoco te vayas a tomar un valor de por aquí, porque estamos hablando del valor límite, o sea, valores muy cercanos al 2, ya sea por izquierda o por derecha. Entonces, al hacer esa parte, observa cómo al acercarme por la derecha me dio como respuesta un medio. Este es un límite lateral por la derecha. Entonces, observa cómo ya sea que te acerques por izquierda o por derecha, puedes obtener un valor para ese límite, pero esto se le conoce como un límite lateral, porque estás obteniendo un límite por la izquierda y un límite por la derecha. Ahora, esta información que nos ofrecen estos límites laterales se va a relacionar en un teorema, y este es el teorema número 1. Y es para saber si un límite existe. Primero vas a tener que tener un punto A que va a estar contenido en un intervalo abierto para el cual trabaje tu función. Porque no tiene sentido calcular límites para una función en un punto donde la función ni siquiera existe. O sea, la función tiene que existir en algún intervalo donde tú estés trabajando el límite. Por ejemplo, observa esta gráfica. Si te das cuenta, imagina que esta gráfica solo abarca desde aquí hasta acá. Y si yo te digo que me calcules el límite por aquí, digamos en el eje 3, date cuenta, en el eje x igual a 3, date cuenta que aquí si me voy prolongando la gráfica ni siquiera existe. O sea, la función no existe aquí. No tiene sentido hablar de límites en lugares donde la función no está existiendo en ningún punto. Entonces, por eso aquí lo que te pide este primer teorema es que consideres que el punto A que vas a estudiar debe contenerla un intervalo. Tu función debe contenerla en algún intervalo. O sea, debe estar la función ya sea definida o no para ese punto, pero que la contenga en un intervalo donde tu función sí esté definida. O sea que, en otras palabras, que este número A se encuentre en un intervalo para el cual sí esté definida tu función. Entonces, si tú calculas los límites laterales de esta expresión, ya sea por derecha o por izquierda, y resulta que te da exactamente el mismo valor, o sea que al calcular el límite por la derecha y por la izquierda me dio el mismo número L, la conclusión que dice el teorema 1 es que tu límite existe y ese es el número L. Repito, el teorema número 1 sirve para saber si el límite de una función existe, si podemos concluir que existe ese límite. Para que tú puedas saber si un límite existe, debes examinar sus límites laterales, ya sea examinarlo por la derecha o bien examinarlo por la izquierda. Y al hacer eso, si tú calculas el límite de esa función para ese punto por la derecha y te da un número L, y luego calculas el límite para esa función, pero ahora acercándote por la izquierda, y te da el mismo número L que te dio por la derecha, si estos dos valores son iguales, la conclusión es que el límite de tu función cuando x se aproxima a ese número A existe y es ese número L en el cual coinciden tus límites laterales. Observa cómo al decir que el límite existe, el A ya le dejo de poner derecha o izquierda, porque ya estoy hablando del límite en general. O sea, ya no estoy especificando izquierda o derecha, ya solo estoy especificando en ese punto A el límite existe y ese es el número L. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una función definida por trozos. Esto que tú estás observando aquí se le conoce como una función a trozos, porque si te das cuenta se divide en dos tramos. El primer tramo es 2 menos x y solo trabaja cuando x es menor que 1. El segundo tramo es x cuadrada más 1 y solo trabaja cuando x es una cantidad mayor que 1. Entonces, vamos a calcular lo que nos pide aquí. Dice, calcula el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1, que des la conclusión cuál es el valor del límite. Bueno, para calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x va a ser igual a calcular el límite cuando x tiende a 1. Pero observa lo siguiente, ya no le voy a poner el menos, porque el menos solo recuerda que representa izquierda. Vete a tu función a tramos. La primera te dice que trabaja para valores menores que 1, o sea, valores más pequeños que 1. Y la segundo tramo te dice que yo trabajo para valores más grandes que 1, o sea, mayores que 1.
Entonces, si a ti te interesa calcular el límite cuando te acercas a 1 por la izquierda, ¿te quieres aproximar al 1 por valores más pequeños o más grandes si te interesa la izquierda? La respuesta sería, me interesa aproximarme al 1 por valores más pequeños, porque quiero aproximarme por su izquierda. Y el intervalo que tiene o que trabaja para esos valores más pequeños que 1 es el primer tramo. Observa, el primer tramo te trabaja para valores más pequeños que el 1. Y eso es lo que tú quieres, valores más pequeños que 1. Como yo ya seleccioné el tramo, ya solo pongo el límite cuando x tiende a 1 de 2 menos x, porque este es el tramo que trabaja para este número 1, o sea, valores más pequeños que 1. Y entonces ya simplemente calculas el límite simplemente sustituyendo y te va a quedar como respuesta un 1. Ese es el valor. Ahora va el otro límite. Cuando x se aproxima a 1 por la derecha, sería el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de f de x. Voy a seleccionar el tramo. Cuando digo que me acerco a 3 por su derecha, perdón, a 1, estoy diciendo que me interesan valores más grandes que 1. Examina los dos intervalos. ¿Cuál es el intervalo que te acepta valores más grandes que 1? Claramente es este, porque dice, yo trabajo para valores mayores que 1. Y los valores mayores que 1, lógicamente, es la misma palabra, son más grandes que 1. Entonces, el tramo que trabaja para este intervalo es x cuadrada más 1. Como ya seleccioné el tramo, simplemente lo coloco aquí. Y el límite se calcula ya por simple sustitución cuando ya elegiste el tramo. Y esto sería como 2. Entonces observamos que el primer límite por la izquierda da 1 y el otro límite por la derecha da un 2. Conclusión, decimos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque por la izquierda te acercas a un número y por la derecha a otro número. Y eso se puede ver aquí gráficamente. Esto que tú observas es la gráfica de esta función a tramos. Si yo me acerco a 1 por la derecha, la respuesta va a estar aquí. Y si yo me acerco a 1 por la izquierda, la respuesta pues va a estar aquí. Date cuenta que te aproximas aquí o aquí, te aproximas a dos valores diferentes, quiere decir que el límite no exista. Porque para que el límite existe, te tienes que acercar al mismo valor, ya sea por izquierda o por derecha. Eso es lo que dice el teorema número 1. Otro ejemplo. Dice, traza la gráfica, ahí ya te la tengo, de esta función a tramos. Date cuenta que esta es una función con 3 tramos. Igual nos pide calcular el límite cuando x se acerca a 1 por la izquierda, a 1 por la derecha, y que demos la conclusión de si el límite existe o no. Entonces, para el primero, para calcular el límite cuando x se aproxima a 1 por la izquierda de f de x, observa que me interesan valores más pequeños que 1, o sea, muy cercanos al 1, pero más chiquitos que 1. ¿Cuál de estos 3 tramos trabaja para valores más pequeños que el 1? La respuesta es este. Este te dice, yo trabajo cuando x es menor que 1, o sea, valores más pequeños que 1. ¿Y el tramo cuál es? 3 menos x. Lo colocas aquí. Entonces ya cuando elegiste el tramo, ya nada más haces simple sustitución y te va a quedar 3 menos 1. Esto es igual a 2. Ahora, el límite cuando x se aproxima a 1 por la derecha de f de x. Te interesan valores más grandes que 1. ¿Cuáles son los valores más grandes que 1? Claramente los que están en este intervalo. ¿Y ese tramo cuál es? X cuadrada más 1. Entonces ya calculo el límite por simple sustitución y va a quedar 1 al cuadrado 1 más 1, 1. Y esto va a quedar 2. Entonces la respuesta dio la misma. Como dio la misma en los límites laterales, la conclusión es que el límite cuando x tiende a 1 de nuestra regla de correspondencia existe y es el número 2. Cuando ya decimos que el límite existe, en este caso es 2, a esto también se le puede llamar límite bilateral, porque aquí ya estás considerando ambos lados, tanto la izquierda como la derecha. Ya comprobé que en izquierda y derecha me da el mismo número, por lo tanto la conclusión es que el límite de esa función sí existe y es ese número 2. O que el límite bilateral existe y es 2. Esa es la respuesta entonces a este problema. Te repito, si tú quieres saber si un límite existe, debes calcular sus límites laterales. Si estos existen y son iguales, entonces la conclusión es que el límite de tu función o tu límite bilateral existe y es ese número 2. Observa cómo el tramo de x igual a 1 y con 4 no influye en el cálculo del límite. Pero, ¿qué pasaría si me dan, por ejemplo, una función como la que tú estás observando ahí, que me dicen calcula el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de la raíz cuadrada de x menos 4 más 2? ¿Cómo le haríamos nosotros para calcular este límite lateral? Primero, imagina, f de x, o sea, la regla de correspondencia la vamos a llamar f, es la raíz de x menos 4 más 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Creo que ya puedes calcularlo fácilmente. Quedaría todos los valores que sean más grandes que 4. O sea, 4 hacia infinito es el dominio de esta función. Ya debe ser muy fácil para ti calcular este dominio solo con observarla.
Entonces, si este es su dominio, ahora te pide que tú calcules el límite de 4 por la derecha. Examínalo. Tu intervalo para el cual trabaja tu regla de correspondencia es 4 hacia infinito. Y aquí te pide calcula el límite por 4 por la derecha, o sea, valores más grandes que 4, pero cercanos al 4. Los valores que son más grandes que el 4, pero están cerca del 4, ¿los acepta este intervalo? O sea, ¿los tiene almacenados? La respuesta es sí, porque un valor muy cercano al 4 por la derecha, o sea, un valor más grande que el 4, pero muy cercano, podría ser 4.1, 4.2, 4.01, y todos esos números que yo te acabo de decir sí están en este intervalo. Lo que da a entender es que tu función sí los acepta, y por lo tanto este límite lateral puede ser calculado por una simple sustitución y quedaría raíz de 4 menos 4 más 2 y esto va a quedar como raíz de 0 más 2 y esto va a ser igual a 2. El límite cuando x se aproxima a 4 por la derecha de esta función es el 2. Y ahora quizás tú te preguntes, ¿y si me lo hubiera pedido por la izquierda? O sea, yo te hubiera dicho el límite cuando x me aproximo a 4 pero por la izquierda de la misma regla de correspondencia x menos 4 más 2, ¿cuál sería la respuesta aquí? Bueno, como quiero aproximarme a 4 por la izquierda, me estoy dando a entender que me quiero acercar por valores más pequeños cercanos, pero más pequeños que 4. Por ejemplo, 3.9, 3.99, 3.999. Esos números que yo te acabo de mencionar, ¿los acepta este intervalo? La respuesta es no, no los acepta, no forman parte de su dominio. De hecho, si tú graficaras esta función te vas a dar cuenta que ni siquiera existe para los valores que están a la izquierda del 4, porque al dar este su dominio quiere decir que nuestra función, digamos, va a ser algo como esto. Vas a tener tu plano cartesiano, aquí va a estar el 4, tu función va a estar por aquí más o menos. Esta va a ser tu función. Si te das cuenta, la curva sí está trazada en los valores que están a la derecha del 4, pero la curva no está trazada a la izquierda del 4, o sea que en esta parte no existe tu gráfica. Por lo tanto, este límite de 4 por la izquierda podríamos decir que no existe. Lo que podríamos decir, que el límite no existe cuando nos acercamos a 4 por la izquierda. Porque piénsalo de esta forma, un número que está a la izquierda del 4 sería 3.9. Si tú sustituyes aquí el 3.9, 3.9 menos 4 te va a dar una cantidad negativa y raíz de una cantidad negativa no está definida en el campo de los números reales. Por lo tanto, este límite no existe en el campo de los reales. Entonces, la conclusión sería la siguiente. Me acerco a 4 por la derecha, un 2. 4 por la izquierda no existe. Según el teorema 1, podríamos concluir nosotros que el límite cuando x se aproxima a 4 de la raíz de x menos 4 más 2, que no existe. Sería la conclusión. O sea, el límite bilateral no existe. Pero si tú vas a un software de matemáticas y quieres calcular el límite cuando x se aproxima a 4 de esta función, te va a dar una respuesta y la respuesta va a ser 2. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tú estás examinando el número a, que en este caso el número a es 4, y resulta que el 4 es el extremo del intervalo para el cual está definida tu función, o sea, es el extremo del intervalo que representa el dominio de tu función, entonces solo es posible examinar un lado, ya sea izquierda o derecha. Solo va a ser posible un lado si es que es el extremo del dominio de tu función. Y en esos casos se toma por defecto que el valor de ese límite por el lado que sí lo puedas analizar ya va a ser la respuesta como tal de tu límite. Va de nuevo. Si tú quieres examinar un número a, o sea, al decir el número a, recuerda que el número a siempre es el valor al cual x se va aproximando. Si este número a es un extremo de tu intervalo de tu función, o sea, el dominio de tu función, en este caso 4, ve que era un extremo, o sea, se encontraba en la orillita de tu intervalo. Cuando tú calcules el límite lateral, solo uno de los dos se va a poder calcular, ya sea izquierda o derecha. En mi caso, el único que se pudo calcular fue el de la derecha y me dio como respuesta 2. Al querer calcular por la izquierda, ese lado no se pudo, me dio que no existe porque la función no está definida para esos valores. Y eso es natural, cuando tú trabajes un extremo, solo se va a poder calcular uno de los dos, ya sea izquierda o derecha. Si te vas al límite bilateral, o sea lo que dice el teorema 1, la conclusión va a ser que no exista. Pero si tú lo metes a un software de matemáticas, te va a dar que la respuesta, por ejemplo, si solo pones el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x menos 4 más 2, te va a dar que la respuesta es 2. Y está bien, porque por lo general, cuando tú estás calculando el límite de un número, o el límite cuando te aproximas a un número que sí forma parte de su dominio, aunque uno de los dos laterales sí exista y el otro no, se concluye por lo general que el valor de ese límite de esa función es el número que tiene uno de esos dos laterales, pero solo cuando estás examinando extremos de un intervalo.